Pero nada, Iceta no se entera, no, él está porque quiere cosas sociales. Y las cosas sociales es avanzar en el Eurocat, hundir a Cataluña al bono basura al nivel de, no me acuerdo que Bangladesh, era una, Nigeria, ¿no? Y Nigeria, o sea, eso es muy social. Iceta, fantástico, compañeros de pancarta, estupendo. Muy social Cataluña al lado de Nigeria y de Bangladesh. Ya, estupendo, eso es hacer políticas sociales. Pero quiero sacar la parte buena. La parte buena que se vivió ayer fue después de que se conmemorara esos 25 años del atentado más grande de la historia de España a los terroristas después de Hipercor, que fue el atentado en la casa cuartel de Vic. Ayer sí hubo unidad, ayer estaba Puigdemont en ese acto en el que se conmemoraba a las víctimas. Les recuerdo que el atentado a la casa cuartel de Vic, nada más y nada menos que dejó 10 muertos, 10 de ellos niños que estaban jugando en un patio y que los terroristas veían con sus ojos que estaban jugando en ese patio y sin embargo pusieron una furgoneta cargada con 200 kilos de explosivos y los soltaron para que cayera abajo. Y efectivamente mató a 5 niñas, que son Rosa María Rosas, de 15 años, Vanessa Ruiz, de 11, Ana Cristina Porras, de 10 años, María Pilar, que tenía 8 años. Estaban jugando en el patio y a ellas les arrolló, por supuesto, destrozó. Las imágenes son terribles, esa furgoneta con 200 kilos de explosivo, que también se llevó la vida de Francisco Cipriano Díaz, que tenía 17 años y murió porque estaba estudiando en su cuarto y la casa cuartel se vino abajo. Con ellos, además, perdieron la vida 5 personas más. En fin, vamos a ver, están viendo ustedes imágenes de un documental impresionante que produjo pues una productora de Julia Otero y que lo dirigió David Fonseca. El documental se llama Mientras dormían y lo realizaron precisamente cuando se cumplieron 20 años de aquella tragedia. Vamos a escuchar algunas cosas que dicen las víctimas. Vimos el coche fly, de repente estábamos ya en la oscuridad, ya no... Es que no dio tiempo a pensar nada. Y vieron a los críos jugando, es que lo vieron. Es que no tuvieron ni la puta vergüenza de decir, bueno, es que hay críos. A mi ETA me hubiese hecho un favor matándome a mí. Eso son cosas que no se olvidan, no, es imposible olvidarlas, vamos, que no lo puedo olvidar. Una persona normal no puede olvidar eso. Dijo, nos han traído una niña y creemos que es ella. Y las heridas que tenía y pongo la mirada al frente porque no quise mirar más para abajo, ¿no? De la impresión que me dio, y la saqué y luego ya está. Y me sacaron esa foto que no sé quién vendría tan rápido allí porque... Empezamos a buscar como locos, yo me tuve que bajar porque yo estaba en un primer piso. A mí me pasó que quedé debajo de los escombros. Sangraba muchísimo, las heridas que tenía eran muy aparatosas. Nosotros en un principio pensábamos... Precisamente el guardia civil que han visto ustedes que estaba hablando estaba ayer precisamente con el ministro del Interior. Vamos a ver algunas de las cosas que ahí se dijeron en ese acto para honrar a esas víctimas del terrorismo que durante tantos años los nacionalistas catalanes y no catalanes y muchas otras gentes, no precisamente, en fin, especialmente acertadas, pues daban de lado y ignoraban a las víctimas del terrorismo. Ayer no ocurrió eso, vamos a verlo. Y admitir que la sociedad en conjunto, la sociedad española en conjunto, no fue justa con aquellos que sufrían el azote terrorista en aquellos años de plomo, no estando siempre al lado de las víctimas. Bueno, y precisamente la sociedad no fue justa. No sé si lo es hoy, porque claro, Carlos Puigdemont, al que tienen ustedes ahí, y otra tropa importante, resulta que hace una semanita larga se dedicaba a pasear a Arnaldo Otegi por Barcelona, ¿verdad? Y a cederle los locales del ayuntamiento. Si eso es ser justos, pues a mí os pregunto si os parece que la sociedad es justa cuando jalea a quienes se niegan a condenar el terrorismo, a quienes dicen que no piensan pedir perdón porque no lo hicieron nunca y no lo van a decir ahora. Y además hay quienes les llaman presos políticos a los que han cometido crímenes como estos. Porque les voy a recordar una cosa, de la casa cuartel de Vic, de este atentado tan cruel con estos niños, solamente se condenó a un terrorista. Ese terrorista está hoy en la calle.
Está en la calle por la doctrina Parot, sí, la que facilitó el hombre de Zapatero en Estrasburgo y tal, pues ahí lo tienen ustedes, está en la calle. Le condenaron a más de 1000 años de cárcel, pero por supuesto está paseándose a sus anchas. Uno de los que puso eso. Pero vamos a ver a Arnaldo Otegi, si os parece. ¿Cómo tú me puedes pedir a mí, ahora, hoy, que yo condene una cosa del pasado cuando yo no la condenaba cuando se producía y además he pagado caramente por no hacerlo? Uy, carísimo, que se lo digan a las niñas de Vic a ver cómo lo pagó. Y vean a Pablito Iglesias, este que quiere ser candidato a presidente del gobierno, cómo denomina en tuit, verbalmente, pero vamos, es que el último lo ha puesto por tuit, ahí lo tienen ustedes. Y dice: la libertad de Otegi es una buena noticia para los demócratas, nadie debería ir a la cárcel por sus ideas. Habla de presos políticos habitualmente, claro, son presos políticos. Pues Marimar Blanco, en España hay presos políticos. Marimar Blanco estuvo en Talavera el otro día, la semana pasada, porque la COPE Talavera le dio un premio a la Fundación Víctimas del Terrorismo. Y están súper doloridos, y también los padres de las personas que habían sufrido algún atentado, como los padres de José Ángel de Jesús Encina, que fue uno de los últimos guardias civiles que murió en Sallent de Gállego, están horrorizados con lo de Otegi y lo que ha pasado en Cataluña. Y desde luego lo que sí pude comprobar es el cariño de todos los talaveranos que estábamos en aquel teatro hacia las víctimas del terrorismo, que no tiene nada que ver con lo que está haciendo Iglesias apoyando a Otegi o lo que están haciendo algunos catalanes apoyando a Otegi. Yo lo que quería decir era que lo mismo que la ley del Tribunal Constitucional está perfectamente en vigor y es perfectamente legítima, la ley que amparaba la doctrina Parot, Isabel, yo creo que también lo es, por supuesto, en su momento. Y luego, hombre, siempre algunas personas decís lo del hombre de Zapatero en Estrasburgo, era uno de 17 magistrados el que avaló esta doctrina. Entonces yo creo que no pierde fuerza la verdad por decirla con mayor exactitud. Entonces no era el hombre de Zapatero o de San Zapatero, me da lo mismo. Quiero decir, no era un señor el que se atrajo o abdujo a 17 magistrados del Tribunal de Estrasburgo. Fue el Tribunal de Estrasburgo el que avaló la doctrina Parot, pero creo que eso hay que decir. Pero fue el Tribunal de Estrasburgo porque el país afectado estaba representado por un español que defendía lo que defendían los etarras. A los 16, hombre, Isabel, que defendió lo que reivindicaban los etarras. Por primera vez, España se posicionó del lado de los etarras y el único español que tenía voz y voto ahí era el español del señor Zapatero, que apoyó la reivindicación de los terroristas. Esto es una realidad que han hecho sangrante y que se lo digan a la gente de Vic, a ver si les parece estupendo que su asesino, que su asesino esté por las calles gracias a ese momento estupendo. Este vídeo retrospectivo de Vic lo que refleja, Carmenchu, es lo que estamos viviendo hoy ahora, que es una perversión total y absoluta de la memoria histórica. De la doctrina Parot se puede hablar muchísimo, pero de lo que está ocurriendo ahora, de esta especie de atmósfera para el adormecimiento social, para olvidarnos. Es decir, aquí la memoria histórica es solo guerra civil y república, pero esto no es historia de nuestra vida. Es decir, esto ha pasado ayer, esto ha pasado antes de ayer, ha pasado Hipercor, ha pasado Vic, ha pasado Miguel Ángel Blanco, ha pasado la República Argentina, exactamente. Es decir, tantas y tantas cosas que han sido tan tremendamente dantescas que lo peor que puede ocurrir hoy ahora mismo es que ni siquiera salgan pidiendo perdón, resarciendo a las víctimas. Es decir, si ellos abogan por la superación de un discurso, al menos que hagan algo útil. Pero son gente que no ha colaborado en el esclarecimiento de un solo crimen. Hay más de 300 crímenes en la Audiencia Nacional y ninguno aporta nada. Ninguno ha pagado un solo euro nunca en su puñetera vida a las víctimas. Por lo menos, que sepamos que parte de nuestra memoria histórica forma parte de esto. Y luego, hablando de doctrina Parot, vamos a ver, estamos hablando de Otegi, que es una vergüenza, este paseo sistemático por distintas instituciones democráticas. Una vergüenza absoluta por mucha sentencia que ya haya cumplido. Mira, falta una parte sustancial de la sentencia por cumplir. En España nos creemos que las sentencias se cumplen en prisión. Ese señor tiene una pena de inhabilitación y espero, confío, estoy convencido de que tanto el trabajo de la Fiscalía como los jueves sea claro que impida que se presente a las elecciones. Pero entre tanto, alguien, y hace muy bien Manolo Marín en traer esto a colación, alguien que dice que no va a pedir perdón sobre los atentados terroristas que han sesgado la vida y han dejado mutilada a tanta gente, resulta que lo pasean y lo jalean por las instituciones. Véase Puigdemont, que sí estaba ayer en ese acto, véase Ada Colau, véase Pablo Iglesias. Y esto a muchos españoles les parece normal. A mí de verdad me estremece, me pone los pelos de punta. A mí me parece muy positivo que Puigdemont estuviera precisamente ahí, los mismos que reivindican la memoria histórica.
y quieren enterrar en vida esta, por la que tienen que pedir perdón, por la que tienen que resarcir económicamente, y esto, Libertad, me parece que es un doble crimen que se está perpetrando con el complot y la complicidad de todos estos que jalean a Otegi y a toda esta tropa. Yo, sinceramente, yo condeno el terrorismo. Yo, además, tuve la desgracia de vivir Hipercor especialmente de cerca. La cosa porque estaba embarazada y os acordáis, había una mujer embarazada con la misma pinta que yo, morena, tal, y toda mi familia se vino a Barcelona pensando que iba a ir aquel día a comprar y estando embarazada pues no me encontré bien y no fui. Y las casualidades, la fortuna me impidió estar allí junto con una prima mía y mi tía, que hubiéramos ido las tres, y mi madre que hubiera llegado después. Bien, yo la condena del terrorismo, pero yo una cosa que creo con esto de la memoria histórica, yo estoy de acuerdo con que reivindiquemos todos y cada uno de los atentados, es decir, reivindiquemos la memoria de cada uno de los atentados, pero todo. El problema de la memoria histórica es que vuelve a ser ariete de unos contra otros. O sea, yo soy hija de un preso político, que le falta un riñón porque se lo quitaron en la cárcel, a golpe de palos. Es decir, que memoria histórica en una ley que debería ser para dos, incluyendo, por supuesto, esto. No será Cataluña referente, no ha sido Cataluña referente de no estar contra el terrorismo y de no condenar. Yo a partir de ahí te digo, a mí lo de Otegi, pues sinceramente, yo creo que Otegi ha pagado. Otra cosa es, volvemos a la política espectáculo a la que nos han acostumbrado a la nueva política ahora mismo. Es decir, puedo salir en la tele y decir, es que yo no condeno nada y es que me da igual. Hombre, pues teniendo en cuenta que los padres de las niñas de Vic están ahí, eso es una falta de respeto. Es que eso es una falta de respeto. Y de dignidad. Sí. Es aborrecible. Y no, sobre todo es que yo me pongo en el papel de cualquiera de las madres. ¿Y qué quieres que te diga, no? Pero mira, es muy positivo, como decía Carmenchu, que ayer estuviera Puigdemont en el acto del yo he empezado diciendo eso, esa era la parte buena de lo que vimos ayer. Pero es que su partido ha dado amparo en el Parlamento, nada menos que a el jefe político o el jefe del brazo político que lo ha sido durante mucho tiempo de ETA. ¿Y por qué hace eso mismo? Vamos, estoy convencido, pero sencillamente lo hace porque molesta a España. Así de sencillo, porque molesta a los españoles, porque los españoles tienen memoria, Víctor, y lo que ha ocurrido con ETA es antagónico con España. Pero fijaros, todo es susceptible de utilizar. Claro, pero Otegi, los toros y tantas otras cosas fastidian a los españoles, pues a por ello. Esa es la cuestión. Pero fijaros ayer esa unidad que se dio Merkel y Hollande en ese centenario, porque se cumplía 100 años de la batalla más sangrienta de la Primera Guerra Mundial, que es la batalla de Verdún, y ahí estaban juntos en homenaje a lo que es la reconciliación, porque es que hubo más de 300.000 muertos y fue, como les digo, la batalla más sangrienta, larga, cruenta de la Primera Guerra Mundial. Y hoy Europa, fíjense lo que alertaban Merkel y Hollande ayer mismo, alertaban contra los demonios de los viejos nacionalismos. Esto es lo que alertaron ayer, porque claro, Europa está sumida en una grave crisis, hay tensiones por muchos sitios, ni contar, como siempre les decimos, los problemas que están generando los estados que no saben dar respuesta a la cantidad de migrantes que vienen sufriendo el horror de las guerras, y Europa permanece absolutamente gélida, fría, y no da respuesta a estos problemas. Y lo que hicieron ayer Merkel y Hollande es alertar de los problemas que genera los nacionalismos. Yo no sé vosotros qué lectura le sacáis. Pues hombre, para empezar yo creo que no conviene... Bueno, ya lo habían hecho Mitterrand y su homólogo alemán hacía años, o sea, esto mismo de en Verdún, en el aniversario, pero yo creo que no conviene... que alerten ahora por los nacionalismos, sobre todo con el tema que estamos entre el terrorismo islámico y determinados movimientos, yo creo que está muy bien, pero tampoco conviene equivocarse mucho, porque ellos representan dos sistemas políticos en ese terreno completamente diferentes. Francia es el país más centralista, no ya del universo, yo creo que del cosmos, ¿no? Y en cambio Alemania, como sabemos, pues es un sistema completamente descentralizado con los Länder y absolutamente sin que eso implique que nadie saque los pies del plato. O sea que quiero decir, está bien que ellos lo alerten, pero seguramente tampoco hablaban exclusivamente contra el sistema político en sí mismo, ¿no? Lo que pudiera ser. No, hablaban contra lo que los nacionalismos llevaron a las guerras, sí, pues desgraciadamente, sí. Es que esto es una realidad histórica. Sí, llevaron a las guerras los nacionalismos, sobre todo el de Hitler.
O sea, ojo. Hombre, en la Primera Guerra Mundial Hitler todavía no estaba. Hombre, no, ya, estamos hablando de la Primera Guerra Mundial. Entonces los alemanes... Este acto de ayer fue el centenario del... Sí, lo sé. Se sientan en el mismo plano los alemanes, que fueron los causantes de las situaciones, esta no, pero la siguiente, se sientan en el mismo plano que los demócratas. O sea, Hitler también tuvo la culpa de la Primera Guerra Mundial. Sí, no, de la Segunda sí. Y los nacionalismos tienen más que ver con la Segunda Guerra Mundial que con la Primera. Los nacionalismos se están identificando con un movimiento de ultraderecha, con un movimiento xenófobo, con un movimiento que tiene más que ver con los valores de Hitler y con los valores de la extrema derecha que con otros valores. Y a eso es a lo que están alertando. Pero, que, por Ricardo, cierto, oye, estoy hablando yo. No. O sea, lo que que tú, dijo Zapatero, en Gran Bretaña, los nacionalistas, que son los que no Entonces, que quieren salirse de Europa, los llamas extrema derecha. Son de extrema Digo yo, pues son antieuropeos. Son de extrema derecha. Ah, son de extrema derecha. De hecho, es que los laboristas en Reino Unido patrocinan quedarse en la Unión Europea, será por algo. Entonces, claro que tiene referencia a eso, pero ya que estábamos hablando de todo esto de reconciliación y tal, pues hombre, ¿no llama la atención en Europa que los demócratas y las potencias occidentales se sienten con esos, en fin, ya no lo son, con esos alemanes nazis que han pedido perdón relativamente de todo el holocausto, relativamente de todo lo que hicieron, y sin embargo ahí están juntos, porque hay un reconocimiento de que la situación presente, que es la que importa, es mejor que la situación pasada. Y la situación presente en España respecto al terrorismo es mejor que la situación pasada. Y de hecho, lo que está preocupado mucha gente, o gente, es que hay una parte de ETA, por ejemplo, que ya no está tan contenta con la situación y que, de alguna manera, dice, y a lo mejor hay que volver a... Por tanto, la amenaza sigue ahí. Otegi, evidentemente, que es... Bueno, no es agradable verle, no es bueno verle dando vueltas por ahí, no, pero Otegi ha dicho que está en contra y que si es por él va a desactivar esa parte de ETA, minoritaria, Dios lo quiera, que cree que la situación del antes puede volver. Sepan ustedes que hay una última hora, Ricardo, llevas 5 minutos con por lo tanto, ya los hemos oído. Condenado, última hora, condenado a 5 años de cárcel el hombre que estrelló su coche con un artefacto explosivo y 2 bombonas de butano contra la sede del PP de Génova. Vamos a hacer una brevísima pausa, vamos a volver con esta última hora y con otras, porque atención, Ciudadanos amenaza con romper el apoyo que le tiene concedido al presidente de Murcia, al Partido Popular de Murcia, que le faltaron un puñado de votos para tener mayoría absoluta y gobierna gracias a Ciudadanos, porque hay un juez que le implica al presidente... bueno, perdón, no es un juez, es un informe de la Guardia Civil que lo va a presentar al juez y le implica con la púnica. Hacemos una pausa y volvemos con toda la actualidad. Y atención a esa última hora, porque ha sido condenado a 5 años de cárcel por estrellar su coche contra la sede del PP. Lo ha hecho la Audiencia Provincial de Madrid, que hace responsable a Daniel Pérez de un delito de tenencia y fabricación de artefacto incendiario. Ya les digo que considera probado que él quería que estallara esa bomba casera que había desarrollado, y le considera el tribunal responsable de un delito de tenencia y fabricación de artefacto incendiario en concurso con un delito de incendio en grado de tentativa. Y considera probado que Pérez Berlanga elaboró ese artefacto aquel 19 de diciembre de 2014, un artefacto incendiario de fabricación casera, y que lo que pretendía precisamente era que estallara sin importarle, llega a decir en un momento dado la sentencia, que se causaran daños, dice, aceptando que su acción implicase daño para la vida o integridad de las personas que allí se encontraran. Eso es lo que dice. ¿Qué os parece? A mí me parece que es una tentativa de acto terrorista. No fue calificado así. Y me parece que es lamentable, porque si alguien dirige un
una cosa de este calibre contra un partido político es un acto terrorista, evidentemente. Entonces no se calificó. Dice tenencia de material inflamable. No se calificó de esta manera. No se calificó de esta manera y ese es el problema. Por eso ha tenido una pena, en mi opinión, tan corta. Porque, en fin, no es lo mismo estallar. La calificación es que tenía e intentaba matar, tal, pero no es lo mismo. Es una tentativa contra un partido político o una institución y esto tiene que ser. A ver, Carmen, me parece senadora del PP. Poco condena, 5 años por una cosa que no hubo víctimas, pero pudo haberlas. Daños materiales hubo muchísimos y desde luego el daño moral ahí existe también. Y desde luego lo que subyace en esto, que a mí es lo que me preocupa, es el odio que se está incitando mucho a través de las redes sociales hacia los partidos, y en general hay algunos partidos que es que odian al Partido Popular y a la gente del Partido Popular sin ninguna razón. Entonces, a mí me parece que es que una cosa es la contienda política y otra cosa es que podamos políticamente o verbalmente aquí ahora enfrentarnos, ¿no? Y otra cosa es que, otra cosa es que a través de determinadas redes sociales y determinadas personas hagan comentarios que luego incitan a otras personas, como a este señor o a este delincuente, a hacer semejante salvajada. Espero que no quieras censurar las redes sociales. Y están ocurriendo, está ocurriendo. ¿Estás insinuando que hay que censurar las redes sociales? No, lo que estoy diciendo es que no se puede permitir, la policía desde luego, se puede permitir, siempre que lo hay que prohibir. Lo hace, pero yo he visto en las redes sociales, por ejemplo, deseos de muerte o incluso incitar a la violencia contra, por ejemplo, la presidenta del Partido Popular de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, cosa que son auténticas salvajadas. Eso es lo que no se puede permitir. Como sabes, al final, en ese momento se cierran las cuentas y con 5 años va a estar en prisión, va a ingresar en prisión. No, es que eso te iba a decir. Va a continuar en prisión. Bueno, y yendo, sí, salvo que queráis añadir algo sobre esta condena. A lo mejor sin dar la razón en la literalidad de lo que decías, yo creo que sí se alimenta desde diferentes sectores un odio hacia una formación política muy determinada. El puñetazo a Rajoy va en esta misma línea, El puñetazo a Rajoy es un individuo, un loco, evidentemente, que en fin, que no representa a nadie, pero hay un caldo de cultivo que predispone contra esa fuerza política. Cuando alguien, vamos a ver, estamos en una sociedad, es verdad que la influencia de redes sociales y de todo, pero cuando alguien achaca a un Partido Popular los males personales que tiene, que parece que era el caso, tienes que discernir entre el punto de si es un perturbado o no lo es. Para mí lo llamativo de esta sentencia es que parece, aparentemente, no la hemos leído más que un flash que ha leído ampliamente Isabel, pero parece que no hay ningún tipo de indicio de que esté perturbado, con lo cual es verdad que este tipo de delitos vinculados con el odio por frustraciones personales hacia un partido nos tienen que hacer reflexionar, primero, sobre el fondo y segundo, sobre la seguridad de los partidos, de un presidente al que agreden en plena calle o sobre cualquier otro dirigente. Si me permitís, a ver, yo he escuchado a este hombre que estaba loco, que no estaba dejado de estar, bueno, a mí eso me parece muy condenable. Si el tipo está bien, me parece poca condena. Yo creo que hay que condenar. Pero voy a entrar en un momentito en el tema de las redes, que yo sé que no sé exactamente, porque yo estoy de acuerdo con que las redes incitan al odio. Y lo digo porque lo he sufrido en mis carnes. O sea, habrá mucho ataque al Partido Popular, que lo hay, no voy a decir yo que no, y además tengo yo unas fotos que le han hecho a David Pérez, alcalde de Alcorcón, que son de juzgado de guardia, pero yo en mi caso, yo tengo persecución constante, es decir, yo venir a 13TV yo ya sé que es, por ejemplo, tener más de 300 tuits donde dicen, bueno, me llaman de todo, donde además dicen que si me encuentran en una esquina lo que tienen que hacer es ponerme la cara colorada, dicen incluso cómo tienen que ponerme la cara colorada, es decir, cuidado, yo no digo que haya que controlar, yo esto del prohibir no sé, pero hombre, yo ya puesto, si me tienen que insultar quiero saber quién, porque yo cuando hablo digo lo que opino yo y digo, mira, esto no me gusta, esto sí me gusta y digo lo que pienso y está mi cara, pero aquí a mí han acosado, a mi familia. Es decir, y lo hacen además incitando a través de las redes sociales con la impunidad absoluta que da ponerse una máscara. Y no eres la única, porque a nosotros también nos pasa. Se denuncia y no pasa nada. Libertad. Y no pasa nada. No, es tremendo. Que esto a nosotros nos pasa cada día. Se cerraban las cuentas automáticamente. Pero se hace desde un sector. Cuidado que esto no. Y además está controlado qué sector es, pero lo denuncias y no pasa nada. Sí, pero me gustaría volver al asunto porque estamos hoy en una mañana intensa de cuestiones con encuestas encima de la mesa, saben que faltan 4 semanas y esta mañana Mariano Rajoy se descolgaba con un tuit que la gente ha flipado en colores. Han dicho, pero ¿y a este qué le ha pasado? Y dice, esto es mi opinión de la política. A ver si podemos verlo. Después de estos meses, así es como veo yo la situación política. Mariano Rajoy era una raya roja y todo el mundo decía, ¿y a este qué le ha pasado? Y claro, acto seguido
han sacado un vídeo explicando la posición del Partido Popular de cómo ven la situación, qué significa la línea roja. Bueno, ahí lo tienen, el PP lanza este vídeo donde es un vídeo de campaña donde pide que se levanten los vetos. Miren lo que decía la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, esta mañana. A menos que sean líneas rojas contra la ilegalidad, contra el terrorismo, contra el disparate, contra los ciudadanos, no valen para nada. No han valido para nada nunca, ¿eh? Del extremismo y de la radicalidad nunca ha salido nada bueno, nunca ha salido nada bueno. Y yo creo que por mucho que se trate de imponer esa idea de los cordones sanitarios o las líneas rojas, nunca va a fructificar y nunca va a salir nada que sea positivo para los españoles. Y nosotros pues no eso es lo que ha dicho, pero imagínense con ese tuit así inmediatamente, ¿qué ha ocurrido? Que las redes sociales, que Twitter se ha llenado de memes, de estas cosas, de chistes, de tal. Vamos a ver alguno, así también podemos desengrasar y reírnos. Pues yo, sin embargo, lo veo... Yo es que no llego a leerlo. Yo tampoco. Después de estos meses, así es como veo yo la situación política, y es el Principito con el elefante del Principito. Y ahí tenemos... Después de estos meses es como yo lo veo. Bueno, pues no leemos. Muerta Mariano Rajoy, ahí como que se ha quedado... Encefalograma plano. Encefalograma plano, efectivamente. Mariano Rajoy, eso es una tele de plasma vista desde arriba. O sea, ha tenido de todo tipo de opiniones y reacciones, pero bueno, la campaña pidiendo la cuestión de fondo, que no haya líneas rojas en un momento en el que las encuestas, como antes contaba Víctor Arribas, pues el ABC dice que hay ese sorpaso en votos, pero no en escaños. La Razón dice que hay sorpaso en escaños y en votos. O sea que, situación, ¿qué pensáis en este momento? A ver. Hombre, para empezar, que el equipo de comunicación del Partido Popular debería hablar con todos sus dirigentes, porque evidentemente Rajoy saca un tuit de ese tipo que luego viene acompañado de un vídeo y María Dolores de Cospedal se ha quedado fuera de juego. Es decir, esto... Hombre, no, vamos a ver cómo se va a quedar fuera de juego. ¿Cómo se va a quedar fuera de juego? Bueno, es decir, esto es la Carmen. ¿Por qué lo dices? ¿Por qué no conociera ella el vídeo? No, hombre, a ver, ella se pone a criticar la línea roja. Normalmente lo que hay que hacer esta mañana es hablar bien, es explicar es que le han que la línea roja... Déjame acabar. Pero en cualquier caso, a mí me parece que la explicación que dice, cuando le pregunta por las líneas rojas, María Dolores de Cospedal, no se corresponde con una campaña de comunicación que dice lo que tú antes que has empezado diciendo cuando empezó el programa. Pero dicho esto, yo he visto la entrevista y contesta perfectamente. A mí recurrir a los stops, a las líneas rojas, parece que es volver a estar en el debate de hace 4 meses, que sinceramente no se corresponde con querer hablar de que eso es la línea roja para las políticas sociales. Yo creo que una vez más volvemos al frentismo, una vez más vamos a posicionarnos en lo que hasta ahora muchos habéis acusado al Partido Socialista, de las líneas rojas. Y luego diréis que cuáles son los acuerdos. Lo has entendido mal, vamos a ver. El vídeo lo que pero dice Carmen, permítame que yo lo entienda el vídeo como lo entiendo yo. Te digo cuál es la intencionalidad. Es decir, el presidente que dice... He visto estos 4 meses líneas rojas. ¿Por qué? Porque ha habido un señor, el señor Sánchez, que le dijo, no hablo contigo, ni me siento a hablar contigo, ni quiero saber nada de ti. Entonces él ha visto líneas rojas porque no ha habido manera de sentarse a hablar con el Partido Socialista. En ese momento... Cuando le preguntan sobre ese vídeo a la secretaria general que está en un desayuno, le preguntan, oye, ¿qué le parece? Dice, hombre, yo creo que no tiene que haber líneas rojas para nada, excepto para... Y entonces dice, terrorismo, no sé qué, no sé cuánto, donde sí que tiene que haber línea roja, el independentismo, y además, la división de además, hombre, claro, ahí tiene que haber y además de las líneas rojas, el empleo, la vosotros sí tenéis líneas rojas. Pero, y además de las líneas rojas, el PP ha pedido ayer, Pablo Casado pedía ayer que se aclaren, o mejor dicho, que aclaren con quién van a pactar después, porque claro, esto conviene que lo digan, lo dice también Pablo Iglesias. Vamos a ver cómo lo decía Pablo Casado y cómo le ha respondido esta mañana en Herrera en COPE Josep Borrell, que es un hombre de fichaje estrella, uno de los fichajes estrella de Pedro Sánchez para estas elecciones. Tenemos que decir que estas segundas elecciones están siendo una prórroga que nos dan los españoles para conformar un gobierno. Y esperamos que no haya que llegar a la tanda de penaltis para poder tener estabilidad política el 26 de junio. Por eso lo que le decimos al Partido Socialista es que diga ya formalmente si va a respetar la lista más votada.
De que he ganado porque tengo más diputados que nadie, no, usted no ha ganado nada. Gana el que tiene más diputados que le apoyan en el momento de la investidura. Y eso puede conseguirse. Y en muchas democracias parlamentarias así ocurre, ¿no? Cuando se unen. Y también en España, en comunidades autónomas. O sea, la lista más votada no le veo la lógica. O sea que volvemos a lo de antes, no Claro, hay que respetar la lista más votada y no hay que definir también con quién se va a pactar. Pues entonces que nos cuenten todas películas yo creo que a lo para luego mejor hacer si lo se que quieran. pactan políticas y no listas y no programas completos, también se puede hacer a posteriori, porque lo decía Borrell, o sea, en una democracia parlamentaria es quien concita más apoyos, no quien tiene más votos. Entonces, lo que sucede ahora es, ¿qué pasa con los pactos? Esto me lleva a una cosa que habías anunciado tú del tema de Murcia. Ciudadanos ahora lo tiene muy crudo porque se supone que sería el aliado, se supone muy grandemente y muy por delante, que podría ser el aliado con el que el Partido Popular contara después de las elecciones para formar gobierno, pero claro, con temas como el de Murcia de hoy, el informe de la UCO en el que la Guardia Civil ve indicios sólidos para que imputen al presidente de la comunidad autónoma y a la exalcaldesa de Cartagena y senadora Pilar Barreiro. Entonces, ahí lo tiene muy crudo Ciudadanos. ¿Por qué? Porque Ciudadanos ha puesto el listón ético muy alto y Ciudadanos es el que dijo no gobernaré nunca, dijo Rivera, no gobernaré nunca con quien mantenga a Rita Barberá en el Senado. Entonces, evidentemente, ahora mismo se le puede plantear un problema no de que salte la autonomía de Murcia, sino de con quién pueden pactar después. Hemos saltado un tema y yo quería decir, o sea, una cosa sobre esto del Partido Popular y la creatividad publicitaria. Yo soy de los que piensa que esta creatividad publicitaria tiene mucho interés para este tipo de tertulias, pero yo creo que condiciona muy poco la opinión pública y más en este momento. Yo creo que sería bastante más eficaz para el Partido Popular, creo que sería mucho más eficaz y bien haría en pedir disculpas por muchos errores cometidos hasta ahora, en rectificar algunas de las políticas que han planteado, que son bastante distintas a lo que planteaba en su programa electoral, y poner en marcha un proyecto renovado. Entiendo que esa es la única fórmula por la que el Partido Popular puede intentar conseguir más allá de esos 130 escaños que confían. A mí una pequeña muestra de creación publicitaria no me aporta nada, no me sirve para nada. Creo que tiene un grave problema para llegar a la opinión pública, y que la apelación al voto del miedo que se ha fraguado hasta ahora durante tantísimas veces y especialmente en el 20 de diciembre no le va a servir de mucho. Yo creo que el Partido Popular debería sacudirse algún tipo de complejo que tiene a la hora de expresarse públicamente, porque lo dijo el Partido Socialista el otro día, es decir, la etapa de vetos, y en eso yo creo que Dolores Cospedal sabe de qué está hablando, la etapa de vetos ha terminado. Entonces, para todos, querido Manuel. Para absolutamente todos. También para el nacionalismo, también para el PSOE con el nacionalismo. Si no hay líneas rojas, no hay líneas rojas. Lo que no tiene sentido, lo que no tiene sentido es que no haya líneas rojas para el Partido Popular, pero resulta que esto de las líneas rojas es una majadería. Vamos a ver, las líneas rojas son una majadería. Las líneas rojas, en España existe una línea roja que es la ley, la Constitución. Hay partidos que proponen cosas que son contrarias a la Constitución con los que no hay que pactar. El pacto, el veto tiene que ser un veto ideológico. Puede gobernar la izquierda, la derecha, puede gobernar el centro o llegar a acuerdos. Porque no tiene ningún sentido darle pábulo a alguien que va contra la ley. Porque está ampliamente apoyada por la inmensa mayoría de españoles. No insistas por la vía esa. Es decir, no líneas rojas. Ricardo, lo que te pido es que si tú defiendes de alguna manera el secesionismo en Cataluña, por ejemplo, si lo defiendes, que lo hagas más abiertamente, porque lo que no se puede es llegar a fórmulas retóricas para decir, digo, te lo planteo. Yo no defiendo ni el secesionismo ni el inmovilismo del Partido Popular. Que hay que dialogar. Mirad Pedro Sánchez ayer decía que la pinza no habla de líneas rojas, pero dice que la pinza son el PP y Podemos. Vamos a ver si podemos verlo, porque yo creo que aquí cada uno... Yo cuando escucho eso de la gran coalición, ¿sabéis lo que digo? Gran coalición. Gran coalición, la de Rajoy y la de Iglesias contra el cambio el pasado 20 de diciembre. ¿Y qué dice el presidente del gobierno sobre la gran coalición? Pues no dice exactamente lo que dice Sánchez, se lo pueden imaginar ustedes. Pues bueno, yo no soy una persona que cambie de opinión fácilmente ni que vaya contra mis propios actos. Lo que pasará, veremos lo que ocurre después de las elecciones. Hombre, si el pueblo español le da la confianza al Partido Popular y nos da la mayoría, pues yo, aparte de estar muy agradecido, pues intentaré formar gobierno. Pero si no,
yo no voy a tener un planteamiento muy diferente al que he tenido en el mes de enero, porque eso sería una auténtica insensatez. ¿Y qué dice el tercero en discordia, que no en concordia? Porque aquí hasta ahora no se ha puesto ninguno de acuerdo. Pues dice más de lo mismo. Quiere que Sánchez y Rajoy les ofrece un pacto antisillones, pero acto seguido arremete de nuevo ¿contra quién? Contra Mariano Rajoy. ¿Alguien piensa que Ciudadanos va a gobernar España con personas que mantienen a Rita Barberá en la Diputación Permanente del Senado? ¿Alguien lo piensa? ¿Alguien se lo cree? Con aquellos que aceptan el chantaje de sus compañeros de partido, no nos engañemos. Yo quiero un presidente libre, con las manos limpias, si no son capaces de llegar a un acuerdo de gobierno, si el problema son los sillones. Yo propongo que, llegados a ese caso, seamos capaces de no pedir sillones. No pedir sillones, pero él quita un sillón. Él dice, yo no pido sillones, pero yo le quito el sillón a uno y yo mando. O sea, yo elijo el sillón. Oye, que lo puede hacer, pero... Que Rivera lo que piensa es que tiene que irse Rajoy, no que no quiere pactar con el Partido Popular. Pero es que Rivera, ese es un sillón. hasta las elecciones de diciembre parecía que estaba virgen. Y ahora estamos viendo lo que realmente hay en el partido de Rivera. Y yo he empezado en este programa diciendo... Castilla-La Mancha. Ahora, estos días, el coordinador ha dimitido, que es el mismo que impidió que gobernara el Partido Popular, que es el que ganó las elecciones en la provincia de Toledo, pactando con el PSOE y pactando con Podemos. Perdón, déjame terminar. Y en este momento tienen impugnada el Nacional o el de Barcelona la lista que ha presentado el Autonómico por un problema de sillones. Es decir, que los que están peleándose a torta limpia por los sillones en Castilla-La Mancha son los votantes y los los dirigentes de Ciudadanos. Pero a nivel nacional, vamos a hablar. Y a nivel nacional, quitarle el sillón a Mariano Rajoy, decir, no se habla de sillones, pero yo le quito el sillón a este. Eso está muy mal. Oye, es su opinión, pero eso no es hablar de sillones. Tiene toda la razón. Hablo de Ciudadanos. Es evidente que el electorado del Partido Popular que estaba en Ciudadanos, mi tesis es que ha vuelto al Partido Popular. O sea, que realmente ese electorado que en un momento determinado dijo, voy a votar, yo creo que muy importante, prácticamente muchos. Por tanto, la consecuencia es que ahora Rivera es más libre que nunca para llegar a acuerdos o no con el Partido Popular. No tiene por qué automáticamente, porque ya su electorado ya sabe que le vota a él, a Ciudadanos, como alternativa independiente. No, Ricardo, perdona, Dios mío, déjame terminar el argumento. Que dice lo contrario que tú estás diciendo. Déjame terminar. ¿Qué dice la encuesta que se publicó ayer? Déjame terminar el argumento. Que el 80% de los ciudadanos que votaron Ciudadanos quieren que se apoye al Partido Popular. Lo que te digo es que Rivera es libre ahora, más que en otro momento, para decidir si apoya o no al Partido Popular. Ya es obvio que a Rajoy no le va a apoyar. Olvidaros con eso, no va a apoyar. Lo que sí puede hacer Rivera es abstenerse, como también puede hacerlo el Partido Socialista. Yo veo esa situación, que los dos se abstengan, que voten contra Podemos y, por tanto, el Partido Popular y Rajoy va a poder formar un gobierno con 123, 124 o los que sean diputados. Y obvio, ¿cuál será la pretensión de los que no le han votado para que sea gobierno? Bueno, quiero que veáis, Ricardo, es que Ricardo no acabas nunca, de verdad, es que no puedes coger frase y no acabar nunca. Quiero que veáis el vídeo de Ciudadanos que dice, el spot de Ciudadanos, vamos a verlo. ¿Otra vez elecciones? Estos solo han perdido el tiempo. Y ahora venga, a gastar dinero otra vez. Este se ha tirado 4 meses sin hacer nada leyendo el Marca. Y no hablemos de la corrupción y de lo que nos han robado. El poder para la gente. Claro, para la gente. Mira, será para su gente. A ver si tenemos suerte y lo enchufan a este como hacen con todos ellos. ¿Y este qué? ¿Levantando España? Este lo único que levanta es el móvil. ¿Sabéis lo que yo creo? Yo creo que aquí solo hay uno que lo ha entendido. Porque os voy a decir una cosa, ¿eh? Yo he visto a este país caerse cantidad de veces, cantidad. Pero también lo he visto volverse a levantar. Y eso es gracias a nosotros, a los españoles, a todos esos héroes anónimos como Paco, por ejemplo, que levanta la persiana todos los días. Bueno, pues ahí tienen ustedes, dice uno de los que interviene, que Mariano Rajoy se ha pasado 4 meses leyendo el Marca y ha respondido ya. Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta en funciones. Vean lo que ha dicho.
La tarea de estos últimos 5 años ha sido ingente. Los cambios que se han producido en España han sido muy importantes, de la mano del presidente Mariano Rajoy, y yo al menos pido respeto para el trabajo de cada uno. Creo que hay expresiones que sobran. Bueno, pues ¿qué os parece? El vídeo, la opinión, sí que le queda ahora intervenís, pero Víctor, no me gusta porque Manuel, utiliza estereotipos para, de alguna forma, para ridiculizarlos, ¿no? En algunos casos. Pero yo no veo tan obvio que Rivera y Ciudadanos no vayan a apoyar a Rajoy, ¿eh? No lo veo tan obvio. Lo veo totalmente obvio. Pues yo no, porque Ciudadanos ha dicho muchas cosas que luego no ha cumplido. Y como todos los demás partidos, ¿eh? O sea, en esto no cambia absolutamente nada. Pero esta podría ser una posición inamovible más que Rivera al final mueve de alguna manera, ¿no? Y en segundo lugar dices, ya es libre porque ahora ya los que le habían votado que eran del PP, pero claro, pero con ese razonamiento no habría apoyado al Partido Socialista, porque tenía un apoyo importante de desencantados del Partido Popular, ¿no? En fin, que no todo es blanco o negro, Ricardo. Pero hay muchos matices. Fíjate, Víctor, hay muchos matices. Esta mañana se ha sabido que el Partido Popular, hablando de pactos y de con quién pactarías y con quién no, que el Partido Popular ha ido ya al Partido Nacionalista Vasco, un momento que tenemos estamos pendientes. Ahora cuentas lo que sea. Perdonadme cuando os interrumpo porque es por algún motivo. Y en este caso es que nos está escuchando ya Teodoro García, que es diputado del PP por Murcia. Aquí estábamos comentando, lo hacía Carmenchu, que la Guardia Civil le ha enviado un informe al juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, en el que los agentes piden al magistrado que cite a declarar en calidad de investigado al actual presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, y a la senadora del PP por esa región, Pilar Barreiro, por delitos presuntos de malversación de caudales públicos y fraude en la administración relacionados con la trama púnica. Teodoro García, muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cuál es el asunto por el que pide la Guardia Civil? Dice la información que contrataron al conseguidor Alejandro de Pedro para mejorar su imagen en las redes sociales. Eso es lo que dice el informe de la Guardia Civil. ¿Esto es así? Bueno, pues la verdad que el Gobierno regional no ha tenido ocasión de ver ese informe, solamente lo que ha trascendido por los medios de comunicación. Y lo que sí se ha manifestado esta misma mañana, cuando se ha tenido conocimiento de estas informaciones, ha sido que no se ha destinado ni un solo euro público a ninguna de esas empresas. Y de hecho yo tengo aquí delante que me acaban de enviar documentos oficiales firmados por los responsables de contratación de los distintos departamentos, diciendo que no hay ningún contrato en vigor ni se ha destinado ningún euro público a ese tipo de empresas. O sea que niegan absolutamente la mayor, porque los agentes concluyen en su informe que los contratos de limpieza de imagen, habla de limpieza de imagen de los dirigentes populares, se llevaron a cabo en 2014, dice la información, y fueron abonados con dinero público. Cuando dice, en cualquier caso, dice la Guardia Civil, ese dinero lo debería haber abonado el Partido Popular. Ustedes niegan que se haya producido ni siquiera alguno de los pagos que se mencionan en esta información. Bueno, yo ahí tengo los documentos oficiales esta misma mañana, como digo, y los organismos responsables de pagar, es decir, los organismos responsables de contratar y pagar, y el sistema de gestión del propio gobierno regional, pues ya ha informado de que los organismos bajo la responsabilidad del actual presidente Pedro Antonio Sánchez en ningún momento han contratado ni han pagado nada relacionado con estas empresas. Esta es la documentación oficial que tenemos. Esta mañana hemos tenido ese tipo de informaciones por parte de un medio de comunicación, pero nada más se sabe, ¿no? Quizás sería bueno conocer un poco más en profundidad ese informe, porque hasta ahora no se ha destinado ningún euro público, y está demostrado con documentos oficiales, a este tipo de empresas, con lo cual, pues bueno, es lo que se puede decir hasta ahora. Y a mí lo que me gustaría es que esto pues fuera con la mayor celeridad posible, porque al final pues se queda todo en una noticia y al final, pues hombre, los hechos son los que son, y esta mañana el Gobierno regional ha dado buena cuenta de ello y ha dado explicaciones pertinentes. Y usted esto lo niega en cuanto a Pedro Antonio Sánchez y también en cuanto a la senadora, que era alcaldesa entonces, Pilar Barreiro. Tampoco ha contratado nunca con las empresas de esta trama púnica, como dice el informe de la Guardia Civil.
Bueno, ella esta mañana también ha dado explicaciones a un medio de comunicación regional y también ella sostiene este extremo, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, yo creo que hay que, si hay algún indicio de este tipo, pues habría que llamarles y habría que pedirles los propios organismos competentes, pues pedirles su versión, ¿no? En cualquier caso, yo tengo aquí esta mañana, como le digo y le repito, los documentos oficiales que acreditan que no se ha pagado ni un solo euro público para este tipo de actividades, y eso yo creo que es lo importante. Pues sí, y tanto. ¿Y qué le parece a usted que Ciudadanos haya alertado ya de que el acuerdo de investidura en Murcia peligra si imputan al presidente? Imputar ya no existe, es la figura de investigado, pero si investigan al presidente Pedro Antonio Sánchez. Bueno, yo creo que Pedro Antonio Sánchez ahora mismo está centrado en lo importante. De hecho, los datos le avalan. En este año Murcia se ha colocado a la cabeza de creación de empleo, que es lo que a mí personalmente me preocupa como político, porque para eso nos pagan los ciudadanos, y en la justicia pues que actúe con la mayor celeridad posible. Ahí hay un acuerdo con Ciudadanos que nosotros vamos a cumplir y que estamos cumpliendo, y que creo además que ese acuerdo con Ciudadanos está siendo bueno para la región en términos económicos, en términos sociales y en términos de atender a todo aquel que lo necesita para que la recuperación llegue a todos, y ese acuerdo con Ciudadanos pues se mantiene vigente en todos sus términos, por supuesto. Por eso, como confiamos en que todo se aclare cuanto antes, y aquí tenemos los documentos oficiales que acreditan que todo se ha hecho correctamente, pues el pacto seguirá vigente y Pedro Antonio seguirá siendo presidente. ¿Y cuántos votos les faltaron a ustedes, que no recuerdo yo ahora mismo, para esa mayoría absoluta? Pues casi 1000 votos nos faltaron para tener mayoría absoluta. Ajá. No sé si se ha ido la comunicación, Teodoro García. Creo que se nos ha ido la comunicación. Gracias, Teodoro García. En cualquier caso, yo creo que ha aclarado, por lo menos ha negado absolutamente las informaciones que se publican. Dicen que no han contratado nunca con dinero público a Alejandro de Pedro, miembro de la trama púnica, y que, por cierto, recuerdo yo que sí que lo contrató José Luis Rodríguez Zapatero para que limpiara la imagen de sus hijas en las redes sociales, y llegó a ir a la Moncloa y estuvo en la Moncloa, y dice que lo pagó el Partido Socialista. Pero José Luis Rodríguez Zapatero sí contrató para limpiar la imagen de sus hijas en las redes sociales. Y este señor, ya veremos lo que dice la justicia, no lo que dice su partido. Se ha equivocado la Guardia Civil, se ha equivocado. Que les tiene manía. Yo no sé si se ha equivocado o no la Guardia Civil. Desde luego. Seguro. Este señor se ha equivocado. Porque la Guardia Civil decía que hay indicios sólidos para que lo condenemos hasta que no se sepa. De momento, ni siquiera, vamos a escuchar, a ver, de momento ni siquiera está judicializado. Yo creo que lo relevante de este asunto, a día de hoy, lo relevante de este asunto es que ese informe de la Guardia Civil todavía ni se conoce en su integridad, es decir, ni siquiera se lo han trasladado al Partido Popular para que opinen. Pero políticamente a mí lo que me llama la atención es esa siempre permanente reacción inmediata de Ciudadanos amenazando. Es la amenaza perpetua al PP. Sin que luego tome decisiones, ¿no? Cada 3 minutos está con una amenaza, y además empieza, yo creo, que a cogérsele la medida. Al PP, evidentemente, porque le renta mucho más, y porque la parte del electorado que quiere es la del Partido Popular, Carmen, porque a fin de cuentas se han llevado 3 millones de votos, y porque es verdad que existe, y en eso tiene razón, una doble vara de medir, por ejemplo, en Andalucía, sin la menor duda. En Andalucía, fijaros que una empresa, hoy cuenta ABC, un informe verdaderamente, digo, se lo recomiendo, porque es que es alucinante. Una empresa usó ayudas de la Junta de Andalucía para ganar dinero sin dar palo al agua. Lo dice una de las personas investigadas, y resulta que se trata de una brasería, una marisquería, Las Carabelas, una nueva marisquería, que le llovieron 35.000 euros solamente en un añito. 35.000 euros no está nada mal, Libertad, para cursos de formación. En teoría tenía que dar cursos de formación para gente joven, porque eran todos jóvenes los que se presentaron, para aprender cocina, para aprender cursos de camareros, y por todo les dieron un cacharrito, un pelador de patatas, y además no se lo dieron ni siquiera el primer día, y lo que hacían era ponerles a currar gratis, mano de obra gratis, para hacer los menús del día de la marisquería, brasería Las Carabelas. Y ¿saben ustedes lo más flipante de esta información? Que es que todo esto ha quedado absolutamente en nada, porque la Fiscalía
tiene el criterio de que si son menos de 120.000 euros o 130.000, resulta que se van al cajón todos los casos. O sea que en Andalucía uno roba, pero si robas 70.000 se lo va a llevar fantástico y lo van a disfrutar porque archivan las causas, que a mí me están dejando alucinado. Luego el pitufeo, el no pitufeo, aquí no hay pitufeo, aquí se lo han llevado crudo. Eso ha pasado también y en los delitos fiscales de menos de 120.000 en toda España. Sí, pero no en los otros delitos de corrupción, Carmenchu. No, es un criterio que a mí que me explique la fiscal general del Estado. No, pero que la Fiscalía General del Estado diga que en Andalucía se puede robar hasta 100 y pico mil euros y que no se va a actuar penalmente contra todas las empresas que lo han robado y que, fíjense cómo lo han robado, que la Junta ha pedido que devuelvan el dinero. Y no se actúa contra los que lo roban. Ese empresario negrero, pues realmente, como tú bien dices, ese empresario explotador, pues realmente tenía que acabar en la cárcel. Es una lástima porque es un empresario que ha utilizado malversando unos fondos públicos. Y ese empresario que ha explotado a los trabajadores de esta manera tan cruel, pues realmente es una lástima que no, que la justicia no actúe. Responsabilidad de la administración. El empresario es el perdón. El empresario es el que perdón. En este caso concreto está muy clara la información de ABC. El empresario es el que ha sometido a los trabajadores a esta condición y es el empresario. Y después tú puedes decir que la inspección de la Junta, la inspección no ha actuado. Pero no ha sido Griñán, no ha sido Griñán y Chávez los que han explotado a esos trabajadores, sino ha sido el empresario. Vamos a ver. Es que es muy concreto lo que te voy a decir. La Junta de Andalucía aprobó una resolución en la que no era necesario justificar a dónde iba ese dinero, con lo cual sí hay una responsabilidad de la administración que ha concedido esas ayudas. ¿Será igual que la del empresario, no? No me digas que va a ser igual. Pero existe una responsabilidad. El empresario es el que ha hecho eso. El problema, Ricardo, es que esto es como los seres. Se ideó este sistema para que esto pasara. Es decir... No se ideó para eso. Sí. En absoluto. Va a haber un auto de procesamiento mañana en el que lo vas a leer tal cual te lo estoy diciendo. Tal como te lo estoy diciendo. No se ideó para Mira, tú puedes llamar negrero al empresario que sea que... Negrero yo no sé si es negrero. Parece mal negrero, pero explotador parece un aparente sinvergüenza. Es decir, tú pides... Para pedir unos cursos de formación, tú tienes que rellenar una documentación. Tú tienes que acreditar que tienes unos libros de texto, unos preparadores, tienes que acreditar una serie de cosas. Tú no puedes acreditar que vas a tener gente en prácticas para ponerte sardinas en un estero en verano o para pelar patatas. Porque eso significa que estás defraudando. ¿De acuerdo? Claro. Pero a partir de ahí, es que no existe ningún tipo de culpa por parte de la Administración al no vigilar que esos mínimos requisitos se cubren. Es decir, cuando alguien le da una tecla para hacer una transferencia al representante legal del restaurante, brasería, Las Carabelas, y hemos publicado muchas de estas en ABC, pero muchísimas de estas, cuando eso ocurre y se le da al botón y se da la autorización, eso es una autorización administrativa, es una autorización política que se le da. Por cierto, al de esta brasería y no al de otras, Ricardo, al de esta brasería y no al de otras. O sea, que es del PSOE, este empresario tú ya tienes acreditado que es del PSOE. Por eso le han dado la ayuda. Ricardo, soy de Huelva. Ya te lo digo, soy de Huelva, tengo un conocimiento, este empresario... Y por eso le han dado la ayuda. Este empresario... La conclusión que tiene que sacar la audiencia es esta. Como es del PSOE le han dado 35.000. Ricardo, este empresario, como otro, por cierto, que tenía un cargo público como alcalde de Punta Umbría, que también tenía otro restaurante y que ha tenido que dimitir, Y todos los miles de empresarios también era por Ricardo, recibir... miles de empresarios no. Han sido ayudados porque son del PSOE. Ricardo, estos dos en concreto. Ricardo, si es la denuncia que hacen desde... Tú lees el auto del juez Jorge Barreiro con los SERE a la hora de repartir el dinero opaco, no tenían acceso para pedir esas ayudas la gente de la calle. Se distribuía por una línea que era amigos, directos. Los SERE no se publicitaron en Andalucía. Las empresas en crisis no tenían posibilidad de esas ayudas. Esa es la clave de los SERE, pero estamos hablando de los cursos de formación, estamos hablando de más de 3.000 millones de euros, que es lo que está investigando el Parlamento andaluz. Hoy ha declarado Mar Moreno, que es la exconsejera de la Junta de Andalucía, y fíjense, yo no sé si hay que tener ¿qué? Para decir estas cosas, pero véanlo. Lo primero que le digo es que yo asumo al 100% la responsabilidad política de todo lo que ocurrió en la Consejería de Educación desde el 3 de abril del 2013 al 9 de septiembre de ese año. Y respaldo y asumo y hago míos los errores que haya podido cometer el último funcionario de mi consejería.
No me he atrevido a decirlo hasta este momento porque sé que puede caer sobre mí la ira de la comisión de investigación. Es un poner que lo digo con amabilidad, pero nosotros hasta teníamos ilusión, que era lo que más deseábamos, era que los centros de formación de la Junta de Andalucía, de la Consejería, pudieran gestionar formación profesional para el empleo. Y ahí la tienen, la gestionaron y de tal manera que se lo llevaron crudo miles de millones que se han ido a amiguetes, a cursos que no han existido, se empleaba gratis a los pobres parados y para que trabajaran gratis para empresarios en hostelería, pero no es un caso, es que son cientos de casos. El caso es que esta tarde tienen que declarar Chávez y Griñán y estamos a la espera de ese auto de procesamiento que ya lo hablábamos aquí la semana pasada, que dice que en el caso de los ERE, estos son cursos de formación, en el caso de los ERE se les va a imputar y se les va a pedir que se sienten en el banquillo y que sean juzgados por esa fortuna de dinero que tenía que haber ido a los parados y que no lo fue. Así que no sé qué, ¿no te parece? No, que fue a los parados. ¿Que fue a los parados? Sí. O sea, sí. se puede discutir si a los parados que fue eran más próximos al PSOE o no. Se puede discutir eso. Pero que ese dinero, que ese dinero ha acabado en bolsillos, no del partido, como en otros casos, sino ha ido a los bolsillos de los trabajadores, es obvio. Lo que sí, que se ha quedado en intermediarias, las intermediarias, las aseguradoras, que se llevaron cientos de millones de euros. Pero esas aseguradoras son obligadas en estos casos, por la propia vigilancia que vosotros estáis demandando. Ricardo, la madre de Juan Lanzas le dijo a la Guardia Civil que mi hijo tenía dinero como pasar una vaca. Lanzas. ¿Siempre habláis de Lanzas? No, pero es que los 3.000 millones te hablo del enriquecimiento ilícito de Guerrero, director general, Ricardo. Que no se puede confundir. Que los 3.000 millones, una parte sustancial de ellos llegó a los bolsillos de los trabajadores. Los primeros casos acreditados. Para empezar no son 3.000 y son 800, como está recordando Víctor, y yo no me atreví a intervenir. Los primeros casos acreditados son de personas que nunca, amigos del Partido Socialista, que nunca trabajaron en las empresas de las que recibieron los seres. 70 personas. No pueden ser 3.000 millones repartidos entre 70 personas. No son 3.000. Que los cursos de formación son 800 millones cuantificados por la juez del caso A ver si nos enteramos. Vamos a enterarnos de una vez. El caso de los ERE son 850 millones según el Tribunal Supremo. Y el caso de los cursos de formación son 3.100 millones de euros que están puestos en entredicho y que se están investigando. Y están tan en entredicho que la propia Junta está viéndose obligada a pedir la pasta gansa que ha dado porque la han pillado con el carrito del helado, porque levantó los controles y cuando la Guardia Civil ha investigado y ha visto a quién fue la pasta, ahora está viéndose obligada a pedir eso. Y por cierto, era dinero de la Unión Europea y veremos si no nos pone multa y nos exige a España devolverlo a La Unión Europea nos perdona la multa. De esto, para mí, lo más interesante es saber lo que es que a tu juicio hay corrupción buena y corrupción mala. La corrupción buena es la de unos y la mala es la de otros a los que hay que encarcelar. Y la corrupción es igual, la de unos y la de otros, es igual de condenable. Pero la opinión pública tiene que saber. Lo miras con una lupa y con otra. La corrupción que va a un partido político, la corrupción que va a unas personas o la corrupción que se reparte de los buenos y de los malos. Dos expresidentes de Andalucía, Que no es igual, para mí no es la misma categoría. Claro. Ricardo, es corrupción, pero la gente tiene que saber para qué. Vamos a ver, Ricardo, ¿puede ser más grave una corrupción que es utilizar el dinero de los parados o de los cursos de formación para los parados de forma fraudulenta y hay dos presidentes de Andalucía que están en este momento en los tribunales juzgándose? Pero porque por delitos, porque son responsables máximos de lo que ha ocurrido. Quiero que avancemos, porque es que aquí seguimos, Ricardo es experto en seguir y no avanzar, pero quiero preguntaros por algo que a mí me deja perpleja, porque no es la primera vez que pasa. Resulta que hemos vuelto a conocer que un podemita, en este caso Kichi, le quita el dinero al Banco de Alimentos. El Banco de Alimentos lo han hecho en Valencia, los podemitas Compromís y tal en Valencia, y ahora va y lo dice el propio Kichi, que le quita el dinero. Van a ver ustedes por qué. Pero evidentemente cortamos para poner pie en pared e intentar reorganizar lo que hay. Evidentemente, cuando todo esté normalizado, cuando no haya ningún tipo de duplicidad, volveremos a activarlo todo. Pero te puedo asegurar que los servicios sociales de este ayuntamiento, que son los que de momento tienen la competencia directa en materia de asistencia social, están funcionando.
Bueno, una por una le quita el dinero al Banco de Alimentos, digo yo, no habrá... No, digo, después de quitárselo en Valencia. Es como lo que hablábamos antes con el centro de Ocupas en Barcelona. Es decir, si hay un banco de alimentos y tú estás reorganizando, mantén el banco de alimentos, deja que cumpla un servicio y luego ya quitarás, pondrás... Yo entiendo que con la diferencia de que el banco de alimentos es una cosa legal y la ocupación es ilegal. Sí, pequeño detalle. No, Libertad. Quiero decir que él ¿Me permites que te interrumpa, Libertad? Sí, porque es que está Ángel Franco, que es responsable de medios del Banco de Alimentos, precisamente. Señor Franco, muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Es esto de que Kichi, el alcalde González, el señor González, alias Kichi, les ha quitado las subvenciones al Banco de Alimentos, ¿es así? ¿Y desde cuándo? Bueno, yo soy responsable de medios para la Federación Española de Bancos de Alimentos, que agrupa los 55 bancos que hay en España. Ajá. Entonces, efectivamente, la noticia desde anoche que se emitió en un programa de televisión, en La Sexta, el alcalde comentó que habían retirado una subvención que daban de 15.000 euros al Banco Local de Alimentos de Cádiz y también la tesorera de esta asociación, allí en Cádiz, el Banco de Alimentos, pues comentó en el programa, en una entrevista, que efectivamente habían recibido una comunicación del Departamento de Asuntos Sociales del Ayuntamiento en el cual les comunicaban que se retiraban esta subvención. Ajá. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que les han dicho? ¿Cuál es el motivo? Bueno, según el señor González, al parecer había algunas denuncias de que en algunas asociaciones de vecinos locales habían encontrado alimentos en mal estado. Y había una segunda, y es las duplicidades en la retirada de alimentos en distintas asociaciones por parte de alguna... Nada, se nos va la llamada, una pena, porque pues me parece... A ver si podemos recuperar esa llamada bien, a ver si hoy funciona alguna llamada telefónica, pero entre tanto, ¿no os parece lamentable? Sí, a ver, Libertad. El alcalde de Cádiz puede decidir que reparte las ayudas sociales con los medios que tiene, con lo que considera. Lo que no puede ser es esta sensación de inseguridad. Es decir, en mi pueblo reparte Cáritas. Y voy mañana y dices que se quitas a Cáritas. Y dice, pero y entonces la señora que va a buscar el kilo de garbanzos, ¿cómo me lo parece hace? que nos está oyendo Ángel Franco. Eso es lo que me parece la barbaridad. Señor Franco. Sí. Ah, pues se nos había oído, no le escuchábamos. Estaba contándonos algo que no le hemos escuchado el final. Sí, estaba explicando las razones con las que ha justificado el alcalde de Cádiz la retirada de esta subvención de los 15.000 euros. Sí. Un convenio que estaba en vigor desde el año 2001 hasta 2015. Son 15.000 euros. 15.000 euros es lo que se ha recibido en el último año. En el último año. Y cuéntenos cómo funciona el Banco de Alimentos y cómo es posible que se retire así. Ustedes supongo que estarán sorprendidos, ¿no? Pues claro, que contábamos con eso para el funcionamiento del banco. El Banco de Alimentos funciona recogiendo alimentos a través de subvenciones públicas y privadas. Las públicas son las ayudas como esta del ayuntamiento. También hay públicas de alimentos que recibimos a través de los fondos europeos, del FEAD. Y por otra parte están las donaciones, tanto privadas de cuando hacemos la gran campaña de recogida de alimentos, que suele ser a finales de noviembre, o bien convenios que tenemos con empresas de la industria de la alimentación o económicos con entidades financieras o otro tipo de persona que quiera colaborar con los bancos. Y dice que una de las denuncias era porque distribuían alimentos en mal estado. Pues eso es lo que explicaba el señor González Santos, que tenían denuncias de haber encontrado en algunas asociaciones vecinales alimentos en mal estado, lo cual nosotros eso lo desconocemos porque la función del Banco de Alimentos es recoger alimentos y distribuirlos a asociaciones sociales, a parroquias, a comedores sociales, a entidades locales que son las que dan el siguiente paso de entregar los alimentos a los que los van a utilizar, los van a comer. Y una segunda razón que daba el alcalde de Cádiz era
que algunas personas podrían ir a distintas asociaciones a buscar alimentos. En fin, Qué barbaridad. Hay un control, normalmente hay un control que nosotros tenemos que justificar ante los organismos y ante por las leyes de transparencia y las exigencias que tenemos de la Unión Europea. Tenemos que les exigimos a las asociaciones que reciben nuestros alimentos que controlen y que nos justifiquen quién recibe los alimentos para evitar justamente ese tipo de anomalías. Ángel Franco, muchísimas gracias, responsable de medios del Banco de Alimentos, de todos los bancos de alimentos. Sorprendidos estamos también nosotros, alucinados, la verdad, y esperemos que el señor González Santos, o sea, Kichi, el podemita que tanto iba a ayudar a la gente, anda que empiezan por quitar las subvenciones al Banco de Alimentos. De verdad es que no hacen nada bien ni aun buscándolo, porque empezar por quitarle las subvenciones al Banco de Alimentos en la ciudad con más paro de España, que tiene un 36% de paro, 1 de cada 4 gaditanos se encuentra en situación de necesidad, y resulta que estos podemitas, eso es, a quitarles la subvención al Banco de Alimentos. Es que tenemos que hacer una brevísima pausa. Vale. Si eres muy breve... Nada, que en eso iba a incidir yo, que precisamente Cádiz es una de las ciudades con más necesidades y donde no hay nada menos popular que precisamente algo que es transversal, que no es ideológico como el Banco de Alimentos, se le fastidie de esta manera. Son 1.000 euros al mes, poco más. Fíjate, fíjate, tenemos que hacer una... Sí, desde el mes de junio, o sea, les deja, vamos, en la calle. Anda que no. En fin, si les tienen que repetir las cosas varias veces y escuchan las conversaciones, pero no las entienden, usted lo que necesita urgentemente es un solo. Pues fíjense, están viendo las imágenes terribles de la semana pasada de ese barco que volcó en las costas de Libia y se produjeron 15 muertos, terrible. Pues tenemos nuevas noticias, imágenes, porque ACNUR calcula que 700 inmigrantes han perdido la vida en la vía italiana en esta última semana, y es que el buen tiempo hace que miles de inmigrantes y refugiados se lancen al mar en barcazas, y las mafias están multiplicando su negocio. 200.000 personas han llegado a Europa por el Mediterráneo este año, y las cifras, claro, son escalofriantes. Parece que nos hemos quedado todos anclados en Idomeni, en los pobres migrantes que llegan huyendo de todo el horror de las guerras, y aquí los tenemos ya no en campamentos, sino en el propio mar Mediterráneo, que se vuelve a convertir en un auténtico cementerio. Yo no sé si veis vosotros, porque esta vía de Italia otra vez se vuelve a abrir. Estamos hablando de la denuncia de ACNUR de 700 personas muertas este fin de semana, o esta última semana. Y verdaderamente no sé cuáles son las otras imágenes nuevas, pero un brevísimo comentario. Fijaros la llegada, terrible, ¿eh? Pues... aquí tenemos a la Guardia Costera italiana pues haciendo operaciones de salvamento impresionantes. Los han llevado a la costa de Sicilia. El problema es que sigue habiendo una enorme parálisis política en Europa. Es como si no tuviéramos, todavía han pasado 2 años, conciencia realmente de que, independientemente de que haya refugiados de guerra de un país o de que haya otra inmigración económica por otros países... Si cierras una frontera van a venir igual por otra. Pues hablaba de ACNUR, pero Médicos Sin Fronteras cifra en 900 los muertos. Claro, no hay forma tampoco de saberlo. Y no ocurre nada. Es decir, ellos no tienen nada que perder, porque pueden morir ahí o en su tierra igual. Cada 15 días nos estremecemos con una tragedia, pero luego se nos pasa y ya jugamos la Champions otra vez y así sucesivamente sin que se resuelva. Y se van por Egipto hasta Líbano. Oye, pues esto es lo que no podemos perder de vista, porque está pasando y verdaderamente ahí sigue, clama al cielo y no hay respuesta. Lo único es salvarles y sigue, y suma y sigue, y los traficantes haciendo su agosto, y nunca mejor dicho, porque lo anticipan en cuanto empieza el buen tiempo. Y hay otra noticia que ha saltado esta mañana, no tiene nada que ver, pero que tiene mucha relevancia, y os pido una valoración rapidísima. Pau Gasol dice que está valorando no ir a los Juegos por el Zika. Ya saben ustedes, el jugador del Chicago Bulls, internacionalísimo español del baloncesto, dice que hay muy poca información y que está valorando no ir. Y no es el único deportista, porque Serena Williams también. Parece que hay algunas federaciones y algunos equipos y algunos países que se lo están planteando. Fijaros los Juegos de Brasil, lo que puede ser esto. Fue que había, me parece que eran 100 investigadores expertos precisamente en enfermedades de estas características, que habían firmado que no, en fin, que la OMS, la Organización Mundial de la Salud,
se pronunciara al respecto. Parece ser que el portavoz de la OMS ha dicho que no hay ningún problema de momento, pero los expertos van a continuar investigando el asunto porque hay un riesgo real y un riesgo potencial, ¿eh? Bueno, pues tenemos que quedarnos con esta noticia, que ya veremos qué es lo que dice, si dice algo la Organización Mundial de la Salud, y ya vamos a leer el resultado de esa pregunta que les hacíamos a ustedes esta mañana. ¿Sería Rivera mejor presidente que Rajoy? 77,9%. Carmen dice no. Han debido escuchar a Carmen Villalobos unos cuantos. Gracias a todos, gracias Carmen Libertad. El resultado de Alberto Garzón, rapidísimo. Resultado. 27, con 74,7 ha ganado Alberto Garzón, supongo que es una sorpresa para todo el mundo, y 20,8 Paloma y Cayo Lara. Pues Libertad, gracias, ahí tienen las votaciones, gracias. Pues buenas tardes. Gracias Manuel, gracias Víctor y Ricardo, y a ustedes por estar ahí. Y ahora no se pierdan a María Pelayo y Ricardo Altable, porque empieza Al Día. Hasta mañana.